Y a esta hora tenemos que hablar de la mesa de salario mínimo, porque ya ayer tanto la ministra de Desarrollo de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, así como los integrantes de la mesa del salario mínimo, se reunieron para hablar de este tema. Para conversar nosotros hoy sobre el salario mínimo, ya está conectado nuestro invitado Rafael Chavarría, miembro de CONATO. Señor Chavarría, buenos días. Bienvenido y perdone por la demora. Muy buenos días, Flor. Muy buenos días, profesor Cabrera. Para nosotros es un placer estar con ustedes en el día de hoy y creo que es importante la buena noticia o la tratar de buscar soluciones a los problemas que tiene nuestro país, y la noticia que estaban planteando ustedes es una noticia sumamente importante para el agro panameño y además para mi tierra de nacimiento, que es el distrito de Alangi. Para nosotros es una buena noticia que estaba dando el ministro de Salud, Sí, el ministro del Agro. Sí. Sí, señor Chavarría, el tema salario mínimo, cada 2 años hay una revisión del salario mínimo, los trabajadores siempre lo ven como, hay revisión, hay que aumentar el salario mínimo. Parece que no necesariamente tiene que ser así, pero es que lo que siempre ocurre, hay siempre un ajuste en el salario mínimo cada vez que se hace esta revisión. Pero ¿qué pasa en esta oportunidad? Venimos de una pandemia, no hemos salido de ella, la situación económica del país y del mundo es crítica. Ya la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral ayer indicó básicamente que van a revisar, pero que no se comprometen a hacer que se logre un aumento en el salario mínimo en esta oportunidad por la situación complicada que todos sabemos hay en Panamá y en el mundo. Pero los trabajadores no lo ven así, los trabajadores lo ven desde otro punto de vista. La situación es crítica, la gente no tiene trabajo, los pocos que tienen están cobrando muy poco, entonces sí se requiere un aumento. ¿Cuál sería la salida? Porque las posiciones, como siempre, son totalmente distintas. Sí, claro, y gracias por la entrevista. Mire, sí es cierto que ayer se reunió la Comisión Nacional de Salario Mínimo y fueron importantes las declaraciones que dio la ministra de Trabajo, el cual señaló que no se iba a hacer un estudio para ver si realmente se revisaba el salario mínimo. Hay muchas cosas que hay que tratar de buscar alternativas, y que inclusive con las palabras que estaba diciendo el ministro del Agro nos llama un poco más a la reflexión, porque la mayoría de los trabajadores del sector privado han sido los que han cargado esta crisis de pandemia, y yo creo que es importante cualquier situación que se pueda mejorar en condiciones de su salario mínimo. Y además, creo que hablar de salario mínimo en estos tiempos me parece que es un poco difícil, porque no solamente los que ganan arriba de los salarios mínimos han tenido problemas, y diríamos, la gran crisis que hemos vivido con esta pandemia la hemos pagado los trabajadores, principalmente del sector público, porque los trabajadores del sector privado no, inclusive ha aumentado la planilla del gobierno nacional, y no se ha tenido esa situación que hemos tenido nosotros. Y además, viendo las cosas como están, que hay muchos trabajadores de contrato suspendido, muchos trabajadores que se ha llegado a mutuo acuerdo, y muchos trabajadores que se han despedido. Eso significa de que en la economía se debe hacer algo, y que la gran cantidad de la crisis lo han puesto los trabajadores del sector privado, y eso para nosotros tiene mucha importancia, y yo creo que se debe de buscar alguna salida para ver si se puede mejorar, o la crisis que están trabajando los trabajadores del sector público en este momento se puede mejorar. Porque hay una situación, todavía tenemos trabajadores de contratos suspendidos que están suspendidos, valga la redundancia, hasta el 1 de noviembre, y eso significa trabajadores que han dejado de ganar su sustento, y trabajadores inclusive que se han sido despedidos de una forma fraudulenta, que esas cosas también había que hacerlas. Entonces yo creo que significa que ha habido otros tiempos
donde ha habido momentos de crisis, pero no como una crisis que la que tenemos ahora. Y tenemos que ver también algunos rubros que no han tenido crisis, que han tenido grandes ganancias en esta pandemia, como es la venta de alimentos, como es la gasolina, que realmente nos ha dado duro, donde se ha aumentado 22 veces y ha rebajado 2 veces un centavo. Eso significa de que los trabajadores y la gente que menos tiene en este momento han pasado mucho páramo. Yo creo que se requiere un estudio importante y además ver los contratos suspendidos, como se lo dije, y también es necesario que las mujeres que han dado a luz en esta crisis también han pasado mucho trabajo con relación a muchas mujeres que realmente no han podido cobrar, como se le llama en Panamá, su maternidad, y eso también merma diríamos, el bienestar de muchos hogares panameños, y eso se tiene que tratar sumamente con pinza con relación para mejorar las condiciones de los trabajadores en nuestro país. Hay muchas cosas que corregir y es cierto que todos hemos pasado dificultad en esta pandemia y es cierto también que hay algunas empresas en medio de la pandemia que han podido, o sea, les ha ido bien, pues como es el caso de los supermercados, la gente que produce. Las farmacias principalmente. A ellos no les ha ido mal, definitivamente, pero sí, a la mayoría le ha ido muy mal, entonces no podemos meter a todo mundo en el paquete. Al final pudiera yo comprendo a la gente que se ha quedado sin trabajo, a los que tienen contratos suspendidos, pero también pudiera entender a los empresarios que están tratando de reactivarse. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos tengan que hacer un ajuste en sus salarios? Si en estos momentos hay imagínense, unos cerraron, ni siquiera van a poder abrir, y otros están viendo, que son la mayoría, cómo se reactivan nuevamente. Esta cosa se necesita tener mucho conocimiento y se necesita tener, diríamos, mucho cuidado con relación a todo lo que ha pasado. Porque la mayoría de las cosas, como ha habido cosas que se han suspendido los contratos de una manera objetiva, hay otros que se han despedido trabajadores de una forma que diríamos irregular y de mucha ventaja para algunas empresas, no son todas. Y esas cosas se tienen que ver. También nosotros venimos con un arrastre de muchos años y eso no estamos diciendo que esto es lo que se va a ver ahora, que es los salarios de los trabajadores, y que realmente en Panamá solamente se ven lo que es aumento del salario mínimo. Y esa es una situación que también se tiene que ver tarde o temprano, porque no solamente los salarios mínimos deben de ser fijados, sino también los salarios de otros trabajadores que están por encima del salario mínimo. Entonces yo creo que lo que yo diría que se haga un estudio lo más objetivamente posible y que aquellas empresas que realmente han tenido esos recursos que usted señala y que hemos señalado nosotros, yo creo que también se requiere hacer un ajuste de salario, no solamente del salario mínimo. Y eso para nosotros es muy significativo y se debe tratar de hacer todo lo posible de buena fe, y que realmente en este momento hay que reconocer que la pandemia que en este momento, la crisis que ha pasado en esta pandemia, no la hemos tenido jamás en la historia. Y eso para nosotros se tiene que tener mucho cuidado, tanto los empresarios, los trabajadores, pero sí hay mucha necesidad y más pobreza en nuestro país y eso tenemos que considerarla. Yo creo que se debe hacer el estudio, yo creo que se debe buscar alternativas y repito, que los trabajadores del sector público han sido los más beneficiados en esta crisis porque ninguno ha dejado de cobrar su quincena, pero el sector privado realmente sí ha pasado muchos páramos y eso tenemos que tenerlo nosotros en consideración y estamos dispuestos a seguir discutiendo, buscar alternativas, así como se debe buscar alternativas en la Caja del Seguro Social para mejorarle las condiciones a los trabajadores y mejorar sus pensiones. Yo creo que también se debe buscar alternativas para la economía nuestra y buscarle salida. Y en ese sentido yo creo que ha sido una situación muy difícil que hemos pasado nosotros en estos momentos. Dos cosas, señor Chavarría. Reitero el tema de la revisión del salario. Cada vez que se hace una revisión del salario, ¿hay que aumentar el salario mínimo? No solamente ha pasado eso, muchas veces no se ha hecho aumento de salario mínimo, como otras veces se ha hecho aumento de los salarios mínimos del sector público,
y que también se ha hecho del sector privado. Pero yo creo que en este momento debe de reinar la buena fe, debe de reinar que tenemos una crisis y que esa crisis debemos de compartirla. No solamente los trabajadores tienen que hacerla, pero sí es necesario hacer el esfuerzo de buscar alternativa para mucha gente que la está pasando mal en estos momentos. Y yo creo que Panamá, por lo menos en ese sentido, podríamos, diríamos, buscar alternativas, pero así como se están dando algunos diálogos, como se dio los diálogos de la pandemia, que realmente muchos trabajadores se les suspendió los contratos, muchos trabajadores pasaron muy mal y realmente a otros se les suspendían los contratos y tampoco hubo un compromiso de los empresarios, por lo menos que esos trabajadores recibieran el bono solidario, que era algo muy importante en esos momentos. Yo creo que esas cosas no se pueden volver a repetir. De buena fe, yo creo que se debe buscar alternativas y es necesario ver el estudio cuando se tenga hecho, buscar alternativas para mejorarle las condiciones de pobreza de mucha gente que ahora en pandemia se ha crecido, y eso para nosotros es muy, muy importante buscarle la salida a eso. Señor Chavarría, ustedes han tomado en cuenta que cada vez que hay un ajuste en el salario mínimo, hay aumento en el precio de los productos de la canasta básica y que al final quedamos todos siendo afectados. O sea, aumentan el salario mínimo, se nos aumentan diferentes rubros y al final seguimos afectados. ¿Ustedes mire, nosotros sabemos muy bien que eso llega a suceder, pero hay dos cosas que no se ha podido, diríamos, controlar en este momento, que es las empresas que han subido los precios de los alimentos, las empresas que han subido los precios de los rubros del agro, las empresas que realmente han subido los precios de las medicinas, el seguro social que no tiene medicina, o sea, tantas cosas que es mucha gente y se debe buscar algunas alternativas. Y en ese sentido yo creo que se debe buscar fórmula y que todas esas cosas que realmente se han hecho, hay algunos otros trabajadores como algunos de los del gobierno también tenían que poner algo de sacrificio, pero yo creo que se debe buscar alternativa y se deben hacer los análisis para buscar una salida. Entonces, en ese sentido, yo creo que el movimiento sindical ha tenido paciencia, ha tenido cordura y ojalá que se pueda buscar fórmula en este momento de los salarios mínimos, que sabemos bien que para todo el mundo es difícil, pero para otros no, y eso hay que buscarle alguna de las salidas. La mesa ya está instalada, señor Chavarría. Sí, ya está instalada, la mesa está instalada, pero el decreto que creo que es la explicación que escuché que la ministra hizo, que se instalaba la mesa y se iba a hacer los estudios para ver cómo se buscar alternativas para subir los salarios mínimos, y eso yo creo que se debe hacer de buena fe y se debe tener mucha voluntad porque hay mucha gente pasándola mal en estos momentos que realmente no tienen condiciones ni para, diríamos, los alimentos básicos y la educación, que ha sido uno de los sectores que más ha pasado trabajo en esta pandemia. Pero Chavarría, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Cómo no, a la orden siempre. Yo creo que buscando algunas alternativas se pueden buscar y eso para nosotros es muy positivo. Y yo creo que con la experiencia que hemos tenido durante esta pandemia nos llama un poco a la reflexión. Gracias y saludos a donde ustedes. Y gracias. A la orden siempre. Muchísimas gracias, señor Rafael Chavarría. Son las 8:42 de la mañana.